Buenos días, ¿cómo están? Estamos en nuestra escuela para padres y ahora en la segunda temporada, considerando la temporada una crianza que edifica y el tema enseñando con el ejemplo. Y nuestro invitado especial, el pastor Armando Contreras. Buenos días, Armando. Hola, ¿qué tal, Eli? Un gusto estar aquí en el colegio. Oh, muy bien. Y tuvimos una conferencia, los papás muy contentos con este tema que en realidad es de interés a todo padre. Y pues Armando es papá de 2 niñas, ya en alguna ocasión lo habíamos comentado, una hermosa esposa, maestra de música, y queremos considerar este tema porque él tiene mucha experiencia, es consejero también, edifica familias y ayuda en muchos casos a que esta crianza sea lo mejor posible, gracias a Dios. Y bueno, vamos a comenzar. Yo creo que todo papá está interesado en una buena crianza, y cuando un papá se queja y dice: mi hijo no obedece, mi hijo llora mucho, mi hijo hace berrinches, mi hijo no está contento, parece un tirano, quiere hacer su voluntad. Ante este tipo de cosas que ocurren durante la crianza, ¿cuál sería el consejo, Armando? Bueno, sí, como bien lo apuntas, Eli, yo creo que es una de las cosas que se han venido dando, sí, sobre todo porque no hay una disciplina en los hijos, o porque a veces también el ejemplo que les damos es un mal ejemplo. En la conferencia hablábamos de que hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Nos guste o no, como mencionaba yo, todos somos influencers, ¿no? Estamos influenciando al grupo de personas que están bajo nuestra autoridad. Y como padres, nosotros somos eso, la autoridad de nuestros hijos. No los hijos son la autoridad. Y con todo respeto y con todo amor y cariño tenemos que acercarnos, como tocábamos el tema de cómo llegar al corazón de nuestros hijos, ¿no? Que es vital. Yo creo que eso es muy importante. Decías pastorear el corazón y explicabas y tú hacías mención que el hijo debe conocer la voz del padre. Se hacía un símil con el pastor, ¿verdad? Los hijos tienen que escuchar quién les habla y de qué manera les habla. Y los padres, considerando que Dios les dio hijos, una herencia, y que ellos son como guerreros, decías. Háblanos un poquito de eso, me pareció muy importante. Sí, el hecho de que nosotros somos guerreros, porque dice el Salmo, ¿no? Que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente, y la traducción original sería manos del guerrero. Sí. Y nosotros tenemos que, en la crianza de nuestros hijos, pues luchar por ellos, ¿no? Esforzarnos por ellos. Y como mencionabas, algo que es bien importante es que ellos escuchen la voz, ¿no? Sí. Pero no solamente una voz autoritaria, una voz de la cual ellos se van a alejar, sino al contrario, una voz en la que ellos puedan encontrar ese cariño, ese amor, ese respeto. Y ellos van a buscarnos, ellos van a querer que nosotros les pastoreemos, les guiemos. Porque hay muchos padres que piensan que autoridad significa gritos, significa violencia. Y no es así. Porque nosotros alejaríamos a nuestros hijos si nos ven de esa manera. De hecho, tiene que ser una crianza amorosa, una crianza, decías, respetuosa, en la que el niño pueda generar un vínculo con papá, con mamá, y que ellos se acerquen confiadamente. Creo que en el hogar hay que desarrollar confianza, ¿verdad? Sí, como usamos el símil del buen pastor, sí, en Juan 10, ahí me impresiona mucho a mí también, porque dice que las ovejas oyen la voz del pastor y a los extraños no los oyen, no los escuchan. Entonces, a veces los padres se convierten en los extraños y la gente de afuera parecería que son los que les están guiando o pastoreando, ¿no? Sí. Y nosotros no debemos permitir eso, nosotros debemos ser las guías que quieran escuchar nuestra voz, ¿no? Y que esa voz les guíe hacia buenos pastos. Sí. Es lo que yo pienso. Sí, y los papás son los más interesados en no errar, en dar al blanco, y por eso arqueros, por eso nuestros hijos como saetas en manos de ese guerrero valiente. Y los hijos
no tienen que buscar a alguien inmediatamente que se convierta en su consejero. Creo que el principal consejero y el principal ayudador para que nuestros hijos estén bien debería de ser mamá y papá, sí, principalmente en sus primeros años de vida. Creo que cuando tú hablabas de pastorear el corazón, tiene que ver con un acercamiento y que el niño sepa que papá lo conoce y que sabe cuál es su debilidad, sabe qué tan frágil es en alguna área y qué tan necesario es trabajar en áreas de su vida, y que lo afirme y que practique el amor, un amor en el que el niño se siente abrazado, se siente respetado. Tú decías, necesitan sentir el respeto, necesitan el tiempo dedicado a ellos. ¿Por qué lo mencionabas así, de esa manera? Yo creo que una de las palabras claves en la conferencia fue el de conocer sí. a los hijos. Usando otra vez el símil de Juan 10, del sí. buen pastor, pues dice que las ovejas conocen al pastor, ¿no? Y también el pastor conoce a las ovejas sí. Por nombre, ¿no? Utilizaba el ejemplo de Heidi, ¿no? De sí, que sí, Copo de Nieve se llamaba la ovejita. Y eso de conocer a los hijos, mencionábamos que la vara del pastor tenía pues una importancia vital, porque tenía 4 usos. Uno de ellos pues era cuidarse a sí mismo, el pastor, otro para cuidar de las ovejas, y nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿no? De sí. con quién se juntan, con quién anda, qué influencias tienen. Pero el tercer uso de la vara pues también era para disciplinarlas, y nosotros también tenemos que disciplinar a nuestros hijos con amor, pero disciplinarlos para que no lleguen a ser hijos ninis, ni antisociales, ni emperadores, ¿no? Pero el cuarto uso es el que más me llamó la atención, el que más utilizábamos, es el de para medir a las ovejas, para medir su crecimiento. Sí. Y esto nos hablaba del conocimiento que el pastor tenía de las ovejas. Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos, con quién se juntan, qué les gusta, cuáles son sus inclinaciones. Sí. A veces ni siquiera eso conocemos. Y yo decía que a veces suplimos con dinero, con tablets, con juguetes, con teléfonos, ese tiempo que no les dedicamos a los hijos. Entonces es de vital importancia que yo los conozca, los abrace, los acaricie, los bese, les diga que los quiero, que los amo y que estoy tiempo con ellos. Y ellos necesitan escuchar esas palabras. Decías incluso que necesitaban los niños percibir ese amor a través de ir a sus camitas y orar por ellos, y que ellos escuchen que es una inquietud y una disciplina amorosa la que un padre desea que tengan sus hijos, porque esto va a ayudar a un correcto crecimiento, que crezcan como deben de crecer. Si un niño vive atemorizado, se va a alejar del papá, lo decías, se va a alejar de la mamá y va a buscar a personas que quizás no son la mejor influencia. Y ahorita que está tan de moda todo esto de los influencers, necesitan ellos de verdad ser tocados en su corazón y que puedan ejercer esos papás esa influencia en todo tiempo, y principalmente cuando ellos son pequeños, para que no se vayan alejando en el tiempo de la adolescencia, y que vivan adolescencias, en realidad que no sean adolescencias con crisis, porque muchas veces se dice la crisis del adolescente, pero hay papás muy inquietos en mirar que los hijos vayan creciendo bien, y los hijos generan esa confianza en ellos y no hay crisis, más bien hay una seguridad y una confianza. Sí, es algo bien curioso, porque como en la palabra de Dios se menciona, cómo las ovejas escuchaban la voz del pastor, sí. Porque les llamaba por su nombre, y aun si otros le llamaban por su nombre, no acudían. ¿Por qué? Porque no era la voz del pastor. Y es bien importante, porque si como padres estamos guiando bien a nuestros hijos con las palabras adecuadas, el amor adecuado, no van a acudir a otras instancias, por así decirlo, ¿no? Hoy es bien tremendo ver cómo los jóvenes se están dejando guiar por falsos maestros o influencers que son completamente negativos. Hace ratito yo mencionaba, ¿no?, por decir algo, algunos influencers muy conocidos que a veces no son las mejores opciones, ¿no?
Pero nuestros hijos, como no nos tienen confianza, como la voz que siempre escuchan es de gritos, de autoritarismo, pues no nos tienen confianza y van a buscar en otros lados. Y eso es muy peligroso, porque sabemos todo lo que ha generado Internet, ¿no? De estar siguiendo a este tipo de personas o haciendo los famosos challenge, que muchos hasta les han costado la vida a jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es bien importante esa confianza, que nuestra voz les dé confianza. Hablábamos de que ellos deben desear nuestro consejo y esa misma, mostrarles la gracia de Dios a través del amor y las palabras, pues hará que ellos deseen incluso tener nuestra fe. Sí. ¿No? Y nosotros tenemos que detectar todas sus necesidades, o bueno, que Dios nos guíe a detectar la necesidad de los niños, porque a veces estamos muy distraídos en mil cosas y no prestamos atención a esa necesidad, y muchas veces es por eso el llanto, por eso el berrinche, por eso el grito. Los niños necesitan ser saciados de muchas cosas, y a veces no es lo más correcto que pues estén saciándolo con cosas que van a alterar su sano desarrollo. Yo recuerdo una historia bíblica, Armando, que decía que cuando la mamá de Sansón fue estéril, llegó el hombre o varón de Dios, que en realidad era Jesucristo, el admirable, y ella creyó en esta promesa de que iba a tener un hijo, pero Manoa, que era su esposo, dijo: pues cuando vuelva a venir este varón de Dios, pues yo quiero estar ahí y quiero hablar con él. Y llega este varón de Dios y Manoa acude y dice: ¿cómo hemos de criar al niño? ¿Cómo lo hemos de educar? ¿Cómo hemos de ser con él? Y la preocupación de todo padre debería de ser esa: ¿cómo voy a hablarle a mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar? ¿En qué tiempo debo de enseñar? Porque los niños nos están mirando, están viendo cómo actuamos, cómo resolvemos problemas, cómo atendemos los asuntos familiares, cómo hablamos con mamá, a qué hora nos levantamos, cómo son nuestras actividades de cada día. Tú decías, si mi hija me vio de pequeñita leyendo, ahora ella es una lectora y hay una gran influencia. Es importante esto, ¿verdad? Porque somos sus principales maestros. Sí, al principio de la conferencia mencionaba lo que significaba pastorear. Y yo creo que el ejemplo que mencionas de Sansón fue un mal ejemplo, ¿no? Porque ahí cuando se le aparece la teofanía, cuando se le aparece la presencia divina, les dice que él iba a ser nazareo, que tenía que ser una persona apartada, ¿no? Y fue eso todo lo contrario. Sus padres no supieron ser pastores para él. Y mencionaba yo que lo que significa ser pastor: una parte es guiarlos, otra parte es hacerlos productivos. Hoy vemos que a los hijos todo se les hace, son consentidos, no lavan ni un traste, todo se les da, y estamos generando, como vuelvo a repetir, niños emperador. Y la otra parte del pastorado o del pastoreo para con los hijos es que puedan reproducirse también, ¿no? Que ellos tengan también, cuando se casen y tengan una familia, pues tengan familias sanas. Y eso lo reflejan en las familias en el seno de su familia donde crecieron. Si crecieron en familias disfuncionales, muy seguramente que ellos van a tener familias disfuncionales. Y eso nos debería llevar a guiarlos, a pastorearlos, ¿no? Qué dolor yo creo que sufrió Manoa y su esposa al ver el fracaso de Sansón. Pero ellos nunca tuvieron la autoridad. Por ejemplo, cuando él les dijo: padres, quiero que me consigan una mujer. Y ellos le dijeron: sí, te vamos a conseguir una mujer que sea creyente. Y él dijo: no, quiero que me consigan a esta. Y ellos no hicieron nada, le obedecieron al hijo. Sí. Y entonces hoy en día creo que los hijos están manipulando a los padres. Y entonces los padres no están llevando el pastoreo y la guianza de los hijos. Sí, los padres tienen que estar bien conscientes de que son autoridad y que los niños los están mirando. A veces los papás atienden el berrinche del niño para darle todo. Cuando Dios nos da un hijo, ese hijo tiene un propósito, y se hizo mención en esta historia sobre el propósito del nacimiento de Sansón.
Sin embargo, los papás menospreciaron o atendieron poco esta instrucción que les estaba dando Dios. Y yo creo que si no estamos atentos, Armando, Dios nos va a demandar, porque Dios da una instrucción a los padres que sean criados en disciplina y amonestación del Señor. Y está proveyendo una enseñanza para los padres. Tú decías y hablabas del Salmo 23 y decías, hay delicados pastos. Hay una vara, un cayado, pero dice, me infundirán aliento. Y también hablabas que deben ser alentados los niños, o sea, no deben frustrarse de tal manera que a ellos les genere enojo y que el corazón se aparte, no haya una ligadura con el corazón de los padres, no, porque al Señor le entristece mirar esto. Y hay oportunidad de reconciliación. Sin embargo, los papás prestan poca atención y los hijos acaban haciendo su voluntad y no se someten a esa voluntad de Dios porque no se sometieron a esa voluntad de los padres y quizás no fue una manera correcta, ¿verdad? Sí, ahorita que mencionas eso, vuelvo al ejemplo de la vara. Porque la vara servía para que el pastor protegiera a las ovejas y nosotros debemos proteger a nuestros hijos. Y esa vara, ellos mencioné en la conferencia que incluso practicaban el tino al blanco y con esa vara eran capaces de darle en la cabeza a un depredador y matarlo. Pero con esa misma vara que servía para disciplinar a los hijos, a ellos no se la tiraban con esa fuerza para matarlos, sino como tú dices, era para alentarlos, ¿no? Sí. Porque aún la disciplina, dice allá en Hebreos, de momento no nos parece agradable, pero si no los corregimos, si no los disciplinamos, van a ser bastardos, como dice Hebreos, ¿no? Crecerán como bastardos. Y si amamos a nuestros hijos, hay que disciplinarlos en amor, para que ellos no hagan, como dicen por ahí, pues vulgarmente, ¿no? O coloquialmente, su santa voluntad. Sí. Que se sepan, por ejemplo, las ovejitas sabían quién era el pastor. El pastor tenía una voz de autoridad y por eso lo seguían. Entonces yo creo que a nuestros hijos les hace falta hoy en día esa autoridad de los padres, que han sido muy laxos, han sido muy... Una vez yo escuchaba que decían los niños emperador y yo de broma decía, pues son los padres bombón, les decía yo, ¿no? Porque pues dejan que los hijos hagan lo que quieran, que caigan como en un colchoncito y nunca ven la autoridad ni la disciplina. Yo considero que es pues también fundamental. Y los niños crecen reconociendo que los papás les están proveyendo cuidados. Tú hablabas de cuidar su corazoncito. Y pastorear el corazón es ir al corazón, es atender el corazón de los niños y que haya un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Un padre que está atento a los consejos de la palabra de Dios va a ser muy cuidadoso al hablar. No va a hablar sin pensar, va a considerar que puede herir con las palabras, que puede destrozar a su hijo, que lo puede alejar. Y lo que se necesita es un papá que sea reconocido por su hijo como ese compañero de vida, porque incluso manifestabas el hecho de que los hijos, aún casados, siguen yendo a buscar un consejo de parte de sus padres. Sí, mencionaba también que nuestras palabras deben ser, pues deben de emanar la gracia de Dios, de nuestras palabras. Nuestros hijos, al igual que nosotros, se van a equivocar porque somos seres humanos y todos nos equivocamos, en mayor o menor grado. Y yo creo que parte de mostrarles la gracia es, a lo mejor si tiran algo, rompen algo o hacen algo más grave, pues acercarnos a ellos y abrazarlos y decirles, hijo, pues lo que hiciste no estuvo bien, pero yo te sigo amando y Dios te sigue amando y no me gustaría que tu conducta cambiara. Es muy diferente eso a llegar y agredirlo y a decirle eres un inútil, un tonto y palabras todavía más fuertes, ¿no? Que utilizan a veces los padres. Entonces yo creo que ministrarles la gracia a través de nuestras palabras y de nuestro amor y nuestro cariño, eso les va a hacer que ellos quieran seguir la fe de nosotros, la fe que tenemos nosotros, ¿no?
Porque muchos hoy en Estados Unidos, y nosotros estamos atrasaditos a lo mejor un poquito, pero para allá vamos, muchos jóvenes ya no quieren saber nada de Dios, porque han visto mucha incongruencia en sus padres, ¿no? Entonces yo creo que una de las palabras claves en todo esto es congruencia. Para pastorear, como el tema que me invitaste a dar es acerca del ejemplo, pues el ejemplo es congruencia. Si no hay congruencia, no hay ejemplo. Sí. O buen ejemplo, porque sí somos ejemplo, pero a veces mal ejemplo, ¿no? Sí. Entonces la congruencia es bien importante. Y tú decías, Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y también decía, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Y su ejemplo nos dejó. Y es importante mirar eso que nos mostró. Él es un Padre amoroso. Y cuando estamos tristes, cuando hemos sufrido alguna situación difícil, Él es nuestro consolador, Él es el que nos alienta, el que levanta nuestra cabeza, el que nos defiende. Y el padre debería de ser muy cuidadoso, principalmente en estas etapas en las que el niño necesita acercarse a su papá para no alejarse posteriormente. Creo que la palabra de Dios en ese sentido es una proveedora de enseñanza, que tus palabras, dice, sean sazonadas con sal, que sean como una manzana recubierta y que adorne, ¿no? Y yo creo que los chicos en este tiempo están viviendo confusión. Los padres se están alejando cada vez más, porque no están siendo atractivos los papás en ese sentido para hablar, para dar un ejemplo, para manifestar consuelo, para provocar acercamiento, para generar vínculo. Y creo que si los papás no ponen esa atención en el tiempo adecuado, ellos van a sufrir. Ellos se van a desesperar, porque muchas veces el papá llega y dice, es que mi hijo no me obedece, es que mi hijo no atiende, prefiere hacer esto, se aísla, pero es porque sembraron eso y lo están cosechando. Sí, hace unos días veía yo un reportaje de el Museo del Chopo, y allí en el Museo del Chopo, que originalmente es un museo de la UNAM, se hace un tianguis del Chopo donde van todas las tribus urbanas, rockeros, ponquetos, esquetos, no sé, a veces ni los nombres conozco bien, pero son diferentes tribus urbanas donde los jóvenes principalmente están buscando una identidad, están buscando pertenecer a algún lugar. Y comparándolo con lo que veíamos, de que las ovejas no escuchan al extraño, pues muchas veces nuestros hijos sí escuchan a los extraños porque no encuentran una voz de autoridad ni de amor en nosotros. Entonces van y buscan en esas partes, y a mí eso sí se me hace muy feo, ¿no? Que nuestros hijos se vayan por otros rumbos porque nosotros no fuimos capaces de darles ese amor, no fuimos capaces de darles ese ejemplo y no fuimos capaces de mantenerlos con autoridad. Y acuérdense que autoridad no significa autoritarismo. Sí. La autoridad es ejemplo y es congruencia. Entonces, que nuestros hijos no busquen en otros lados lo que pueden tener en su casa, ¿no? A mí me gusta mucho ver, en el seminario había un hermano, el que era el decano del seminario, cuando yo estudié, que su familia, el momento de que iban a tener su devocional, donde estuvieran sus hijos, él tenía como 5 o 6 hijos eran, y unos estaban en la biblioteca, otros estaban haciendo tareas, porque algunos de ellos estudiaron también en el seminario. Sí. Y me acuerdo que como a las 7 más o menos de la noche él les silbaba, tenía un silbido especial. Y cuando él les silbaba, todos tenían que estar en su casa porque iban a hacer el devocional. A mí me parece que eso es que escuchaban la voz de su papá. Sí. Estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, lo dejaban para ir a tener su devocional. Y ahorita yo veo eso, yo los conozco, son mis amigos y todos ellos están sirviendo al Señor. Sí. 2 de ellos son pastores, otros son ministros de música y tienen familias bien avenidas. Sí. Porque su familia nuclear, su papá y su mamá, pues fueron realmente voces de autoridad y de amor y de comprensión para cada uno de ellos. Yo creo que es el ejemplo y la congruencia con ese ejemplo, porque en todo momento mostraron esa conducta y son creíbles. Los hijos observan, están atentos a todo lo que acontece en la vida familiar y obedecen precisamente porque saben que hay un cuidado de parte de los padres,
están mirando que crezcan bien, que se desarrollen de manera correcta. Hay familias en este tiempo, familias muy pequeñitas, y nosotros vemos que como hay un hijo y le quieren dar todo, ese hijo aprovecha de esta situación, pero el hijo es consciente de que los papás están cediendo a su voluntad, y el varón principalmente tiene que mirar que lo está observando, o sea, que su hijo está mirando lo que él hace y que va a ser un imitador. Si él se relaja, el hijo va a aprovechar eso que el papá está haciendo para imponer su voluntad. Los niños desde pequeñitos están demandando muchas cosas, y el padre pudiera no ser una autoridad que muestre las formas correctas de crianza, y el niño va a aprovechar esa debilidad del padre y se va a ir formando así. Y el padre va a sufrir porque va a mirar que el hijo no está afirmándose como debería de ser, no está identificándose como debería de ser, pero porque él está haciendo un mal ejemplo, porque no está siendo maduro en ese sentido, y pues necesita en realidad ejercer una correcta autoridad. Sí, bueno, quizá no sé cómo vayamos de tiempo, pero quizá mi última intervención sería mencionar el hecho de, muy importante lo que dices acerca de que hay una masculinidad disminuida, sí, ahorita, y el padre, no se nos olvide, la palabra de Dios nos dice que el varón es la cabeza del hogar, el líder, y yo siento que ahorita hay toda una tendencia a querer minimizar al varón, y es parte bien importante, porque por eso los chiquillos, al no ver esa autoridad paternal, que a veces el mismo varón la deja, o a veces la mujer se la quiere quitar con estos feminismos que hay. Mencionaba hace rato de la película Barbie, que es una oda al feminismo, y dejar a un lado por completo la autoridad del varón, ¿no? El varón nada más es un mal necesario, según lo que dice esa película. Y tristemente a veces hermanas, o personas en las iglesias están pensando eso, ¿no? Esa situación. Y eso hace también que no haya un pastorado, un pastoreo a nuestros hijos correcto. Porque si te acuerdas de la imagen de la flecha, sí, veíamos que las 3 plumitas que traen las flechas es el papá, la mamá y Dios. Entonces, si hace falta uno de esos, pues va a haber problema, ¿no? Aunque Dios siempre suple todo. Sí. Pero siento que por ahí también va la cosa, ¿no? Se ha ido perdiendo la autoridad en el papá, sobre todo. Sí, Dios lo puso, tú dices, como cabeza. Y pues yo quisiera pensar que el auditorio, quien está escuchando, pueda considerar que Dios dio una función a cada uno, y que los niños dependen de sus padres, y que esta correcta identificación debe de ser importante en cada familia, y mirar que los están observando, no hacen un modelaje, es un modelo constante el papá de enseñanza y de buen ejemplo, para que el niño crea y esté mirando en el papá también, pues que su padre es hecho a la imagen de Dios, y que estamos realizando un trabajo con nuestros hijos, un trabajo de excelencia, porque nuestros hijos tienen que ser mejores para Dios. Gracias, Armando. No, muchas gracias por invitarme, Eli. Estamos a la disposición y esperamos que este podcast le sirva a muchas personas y ayude en la crianza y en la educación de los hijos. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga.